Hola a todos, mi nombre es Pablo, bienvenidos de nuevo a mi canal. Seguimos con los vídeos sobre el manejo básico del procesador de textos. En este que empezamos ahora, vamos a tratar el tema de formato de fuente. Vamos a trabajar con tipos de letra, tamaños y distintos efectos que tenemos disponibles en el grupo fuente que tenemos aquí en la ficha inicio. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer va a ser generar un texto para poder trabajar sobre él. Si no lo sabéis, cualquiera de vuestros procesadores, vosotros podéis escribir rand, R-A-N-D, como estáis viendo, paréntesis, paréntesis, pulsamos intro, automáticamente se generan una serie de párrafos. En este caso se generaron 3 párrafos, hay otras versiones en las que se generan 4, no obstante que sepáis que podemos generar el número de párrafos que queramos, solo tenemos que ponerlo dentro de los paréntesis, cuántos párrafos queremos, y eso sí, siempre acordaros de dar el intro después del segundo paréntesis para que genere los párrafos. Ahí ya tenemos los 10 párrafos que, bueno, incluso aquí ahora ocupan más de una página. Entonces lo que vamos a ver ahora en este vídeo tiene que ver con el grupo fuente, como os decía, que lo tenemos aquí en la ficha inicio. Vamos a ver los botones que tenemos aquí fuera en el grupo fuente y luego veremos alguna opción más que tenemos en el cuadro de diálogo fuente que podemos abrir, como sabéis, desde este botón que tenemos aquí o ya veremos con qué combinación de teclas, con qué atajo de teclado podemos trabajar. Bueno, primero, respecto al tipo de letra. Por defecto, cuando nosotros estamos trabajando en el procesador de textos, el tipo de letra viene establecido en función de la plantilla con la que estemos trabajando. En principio, cuando abrimos Word desde la plantilla normal y eso nos proporciona un tipo de letra que denomina tipo de letra o un estilo de letra, fuente y párrafo en este caso, que es el estilo normal. El estilo normal en esta versión, como veis, es fuente Calibri a tamaño 11. Luego hay otra serie de cuestiones como espaciados de párrafo, alineaciones y demás que ya veremos más adelante. Entonces, cuando yo quiera cambiar el tipo de letra, habíamos visto en el ejercicio anterior, en el vídeo anterior, perdón, que a la hora de trabajar, para trabajar sobre una palabra, todo lo que tenga que ver con la fuente, no necesitamos nada más que estar en la palabra. Para cambiar el tipo de letra, con estar en la palabra tendría suficiente. Es decir, no necesito seleccionar. Si son varias, en este caso vamos a seleccionar la línea entera, entonces sí, tengo que hacer una selección de el texto que quiero cambiar. En este caso vamos a cambiar el título y vamos a ponerlo en Arial Black. A la hora de elegir un tipo de letra, yo recomendaría que utilizaseis tipos de letra que fueran bastante legibles, es decir, tipos de letra como, bueno, Calibri, que es el que nos ofrece en esta versión por defecto, y luego, bueno, como veis, yo aquí tengo Verdana, que es un poco más grande, si os dais cuenta, Arial, un poquito más pequeño. Arial y Verdana son los tipos de letra que más se utilizan. Luego también tenemos tipos de letra pues muy parecidos a estos dos, como puede ser, por ejemplo, Tahoma, son tipos de letra que luego a la hora de imprimir se leen muy bien. Hasta el 2003, versiones anteriores, el tipo de letra que se utilizaba era Times New Roman de manera predeterminada. 2003 no recuerdo si era Arial, pero bueno, en cualquier caso, en versiones anteriores también se utilizaba Times New Roman. No obstante, yo me decanto siempre o bien por el tipo de letra Arial o por el tipo de letra Verdana, son los dos tipos de letra que yo os recomendaría utilizar a la hora de hacer vuestros documentos. Ahí tenemos los diferentes tipos de letra y al lado tenemos el tamaño. Por defecto en esta versión es 11, 11, 12 suelen ser los tamaños más habituales a la hora de trabajar. Ten en cuenta que nosotros aquí podemos poner un tipo de letra que va desde 1, que es ilegible, hasta, agarraros, 1638. Eso es el máximo. Evidentemente aquí no se ve nada. Bueno, a no ser que vayáis a hacer un cartel para poner una autopista, este tamaño nosotros no lo vamos a utilizar. Ya os digo, habitualmente trabajaremos con tamaños
12, 14, 16. Habitualmente para el texto 12, pero por ejemplo, si esto va a ser nuestro título, bueno, pues el tamaño 16 es un tamaño bastante adecuado. Los dos botones que están a la derecha del tipo de letra y el tamaño me permiten subir y bajar el tamaño de manera progresiva teniendo en cuenta los tamaños que hay aquí preestablecidos. Si queréis cualquier otro tamaño que no esté aquí, solo tenéis que especificarlo. Es decir, no tengo 17. Bueno, pues lo escribo. 17, pulso intro, ya tengo mi fuente a tamaño 17. El siguiente botón, por seguir un orden, es el botón que me permite cambiar el texto. Me permite poner todo el texto en minúsculas, todo en mayúsculas, o, por ejemplo, me parece útil tipo oración, cuando sin querer pulsamos el bloque mayúsculas y nos lo está escribiendo todo en mayúsculas para no tener que borrar y volver a cambiar. Al elegir aquí la opción de tipo oración, como podéis observar, después de cada punto y seguido o después de cada punto y aparte, el procesador mete una mayúscula. Aquí habría que tener cuidado si estaba todo en mayúsculas o todo en minúsculas, pues no tener nombres propios, que esos ya tendría que ir particularmente yo a cada uno de ellos a ponerlo en mayúsculas. Para el resto, bueno, pues me serviría esta opción. Luego tengo una opción que es poner mayúsculas en cada palabra, que, por ejemplo, en el título, bueno, ya lo tengo en mayúsculas en cada palabra, imaginaros que tuviera todo el título en mayúsculas. Poner en mayúsculas cada palabra me pone, como el propio texto dice, cada palabra en mayúsculas. Ahí veis cada palabra en mayúsculas. A no ser que tengáis un texto que esté formado por nombres y apellidos, que se podría dar el caso, a lo mejor no es una opción que se vaya a utilizar o que vayáis a utilizar mucho. Y a esta es a la que menos viabilidad le veo y es, o utilidad mejor dicho, y es alternar mayúsculas minúsculas, que lo que hace es cambiar totalmente el texto. De hecho, daros cuenta que me propone todo como errores ortográficos, errores gramaticales en realidad, porque me propone cambiar todo el texto. Voy a cambiarlo, pero voy a cambiarlo bien. Voy a cambiarlo eligiendo la opción de tipo oración. Bien, el siguiente botón me permite borrar todos los formatos. Me vuelve al estilo normal, ¿veis? Había cambiado a Arial y este me volvió al estilo normal. Si cogiese el título que tengo aquí arriba, este me borra el formato, me quita la alineación que yo había puesto inicialmente antes de crear el documento, perdón, antes de iniciar el vídeo, y me elimina el formato que yo había puesto para la fuente, tipo de letra, tamaño y demás cuestiones. Voy a deshacer para dejarlo como estaba. Bien. Los botones que están en la parte inferior tienen que ver con los efectos. Por ejemplo, negrita, que bueno, como elegí Arial Black, negrita aquí no la vamos a apreciar. Cursiva, que lo que hace es inclinar, en otros procesadores se llama itálica. Y luego subrayado. En el subrayado cabe destacar que hay diferentes estilos de subrayado según lo que queramos utilizar. Es decir, puedo tener un subrayado más grueso, como en este caso la letra es más gruesa, o puedo tener aquí unos subrayados un poco diferentes, digamos. Incluso hay más opciones de subrayado que luego veremos cuando entremos al cuadro de diálogo fuente, porque esto me va a abrir también el cuadro de diálogo fuente que abriremos después cuando rematemos un poco lo que tenemos ahí. Entonces, bueno, aquí puedo elegir, voy a elegir este un poco más grueso y podría elegir el color del subrayado. El color del subrayado por defecto es automático. ¿Qué quiere decir que es automático? Que si la fuente está en rojo, para cambiar el color de la fuente tenemos este botón. Si la fuente está en rojo, está en azul o está en amarillo, el subrayado va en el mismo color que la fuente. Sin embargo, yo aquí podría elegir un color diferente. Puedo hacer que la fuente esté en azul y el subrayado, por ejemplo, esté en rojo. Para eso me sirve el color de subrayado. Bueno, el siguiente botón me permitiría utilizar la opción de tachado, como podéis observar. Y los otros dos botones, pues seguro que alguna vez tuvisteis la necesidad de poner en uno de vuestros documentos, no sé, metros cuadrados, por ejemplo, o una fórmula del tipo H2 o 2, por ejemplo. Entonces, para poner este 2 de metros cuadrados hacia arriba, utilizamos la opción
de superíndice y para poner estos doses hacia abajo utilizamos la opción de subíndice. Bueno, dije subíndice y puse superíndice. Bien. El siguiente botón me permite aplicar diferentes efectos sobre la fuente. Hay una serie de efectos preestablecidos que tienen, dependiendo del tema que esté establecido, ya hablaremos más adelante de los temas, pues diferentes colores, rellenos, bordes. Me permiten jugar con, ¿veis? Me respeta el color del subrayado rojo, pero como el resto de fuente yo elegí un efecto, el que sea, si no selecciono, como veis, no me cambia nada. Bueno, pues aplico esos efectos. Aquí hay más efectos, pero bueno, es algo en lo que ahora no nos vamos a parar. Ya hablaremos de estos efectos cuando estemos viendo alguna cosilla más avanzada. En este caso, con ver los efectos que él me propone de manera predeterminada, tengo más que suficiente. Siguiente botón sería el botón de resaltado, me permite resaltar un texto, en este caso el que tengo seleccionado con un color en concreto, pero yo podría activar el botón de resaltado e ir resaltando en mi documento unos bloques de texto para los que quiero llamar la atención. Como veis, este resaltado se aplica al texto. Luego hay otro sombreado que se aplicaría en su caso a los párrafos. Para desactivarlo, bueno, o bien pico sin color o bien aquí en la parte inferior detener resaltado. Sería lo más correcto. Y luego tengo, bueno, pues las diferentes opciones de color que ya vimos antes. Esto lo que me permite es cambiar el color de la fuente y, por ejemplo, en este párrafo yo quiero cambiar el color de la fuente y poner la fuente en verde. Bueno, pues solo tengo que seleccionar y ya tengo cambiado el color de la fuente a verde. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, pues dentro del cuadro de diálogo fuente al que podemos acceder con la combinación de teclas Control M, tengo opciones que ya vimos, tipo de letra, estilos, negrita, cursiva, normal, tamaños, y luego, bueno, el color de la fuente, que fue el último botón que habíamos visto, y estilos de subrayado. Como veis, aquí hay algún estilo de subrayado más. Hay unos cuantos estilos de subrayado más y por llamar la atención sobre uno tenemos un subrayado de solo palabras. Subrayado de solo palabras, como veis, me permite subrayar las palabras y dejar sin subrayar los espacios en blanco, porque por defecto cuando subrayamos sin más me subraya todo. Como veis, este subrayado de aquí respeta la última opción que yo había elegido, que era que el subrayado estuviese en rojo. Bien, más opciones que tengo en el cuadro de diálogo de fuente. Bueno, habíamos visto fuera que teníamos la opción de tachado. Bueno, pues aquí además del tachado tenemos doble tachado. Como veis son opciones excluyentes. Si elijo tachado no puedo elegir doble tachado y a la inversa. En el momento que activo una se desactiva la otra. Vuelvo a tener superíndice y subíndice, que también son excluyentes entre sí, como no podría ser de otra manera. Y luego tengo otros efectos. El efecto versalitas lo que hace es pasar a mayúsculas, pero respetando las mayúsculas. Voy a seleccionar un trozo de texto para que entendáis lo que os acabo de decir ahora. Vamos a suponer que seleccionamos este trozo aquí. ¿Vale? Entonces, cuando entre para poner el estilo versalitas, si os dais cuenta, la E de en, la P de puede, que son palabras mayúsculas, están un poco más grande. Imaginaros que yo pusiese la palabra galerías, la G mayúscula. Pues me respeta que la G sea un poco más grande. O la E. No es lo mismo que el botón que está a continuación, que es el botón de mayúsculas. Como veis, es excluyente con respecto a versalitas y aquí no hay diferencia. Las letras me las convierte o me las pasa con este efecto mayúsculas. Hay que tener en cuenta que estas letras tienen este efecto independientemente de lo que yo le pida aquí. Como visteis, cuando entramos, digamos que estaban escrito normal. A la hora de trabajar en el procesador de textos debemos de escribir normal. No os lo comenté, pero es algo que muchas veces la gente lo que hace es escribir todo en mayúsculas. Pues no, debemos de escribir como escribiríamos en una libreta, como escribiríamos en un papel. Mayúsculas cuando correspondan, después de un punto y aparte, después de un punto y seguido o cuando haya un nombre propio.
Entonces aquí tenemos efectos, en este caso el efecto de mayúsculas. Y bueno, habría un efecto más que es el efecto de oculto, que lo que me permite es ocultar el texto. A la hora de imprimir, el texto que esté marcado como oculto no se imprimiría. Ahora mismo ese texto no lo vemos, solo lo veríamos cuando viésemos los caracteres no imprimibles, de los cuales ya hablaremos más adelante. Entonces, el texto oculto puede utilizarse en las plantillas cuando haya textos que, dependiendo de lo que necesitemos, queramos que se imprima o que no se imprima. En ese caso podríamos seleccionar la opción de oculto. Si no es una plantilla, no tiene mucho sentido utilizar ese efecto de texto. Bien, y para terminar voy a seleccionar el título, voy a desactivar los caracteres no imprimibles. Vamos a ver un par de opciones que tenemos aquí en la pestaña avanzado. Podemos jugar con la escala, por defecto está al 100%, podríamos escalar por encima o por debajo del 100%, haría la letra más grande o más pequeña, pero respetando el tamaño de la letra, simplemente lo que jugamos es con la escala. Y luego tenemos el espaciado. El espaciado me permite o bien comprimir, es decir, las letras se escriben, veis el ejemplo aquí, mucho más juntas, o expandir. Hay veces que los tipos de letra que utilizamos las letras quedan muy juntas, bueno, pues puedo utilizar el espaciado expandido, que se utiliza con relativa frecuencia en los títulos, para darle un poco más de prestancia a esos títulos. Y luego hay otro par de opciones que tienen que ver con la posición, que me permiten elevar una palabra con respecto a la línea base. La línea base sería esta y esa palabra queda elevada, o bajar esa palabra con respecto a la línea base, la posición, disminuido. En 2000 o a partir de 2013, en lugar de disminuido, aparece como bajado y hace lo mismo. No confundáis esto con subíndice y superíndice, porque subíndice y superíndice, además de elevar o bajar con respecto a la línea base, modifican la escala de la fuente, la hacen más pequeña para que aparezca con la apariencia que habíamos visto antes aquí, en lo que habíamos puesto en subíndice y superíndice. Bueno, pues con esto terminamos el apartado de fuente. Si tenéis alguna duda o hay alguna cosa que no os haya quedado claro, dejadme vuestros comentarios debajo del vídeo. Os recomiendo que practiquéis todo esto que hemos estado viendo a lo largo de estos vídeos. La práctica es lo único que consolidará vuestro aprendizaje de manera definitiva. Y ya sabéis, si os gustan mis vídeos, darle al like y suscribíos a mi canal para que no os perdáis los próximos. Nos vemos pronto, amigos.